investigación sobre metapsicología. Voy a leer una breve reseña del maestro Emanuel Rodallegas, quien es el coordinador del ciclo, y le dejaré la palabra. Sean todos bienvenidos. Emanuel Rodallegas es maestro en Psicología Social de Grupos e Instituciones por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, la UAM Xochimilco, y licenciado en Psicología Social en la Universidad José Vasconcelos. Es practicante del psicoanálisis. Su tema de investigación es la metapsicología freudiana. Ha participado en coloquios nacionales e internacionales sobre psicoanálisis. Actualmente es coordinador del ciclo de investigación en metapsicología del Centro de Estudios Contemporáneos y también es profesor del SEC. Sin más, bueno, yo le dejo la palabra al maestro Emanuel Rodallegas. Sean nuevamente bienvenidos todos y adelante, por favor. Muchas gracias, maestro. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta primera sesión del ciclo anual sobre investigación en metapsicología. Me gustaría presentar algo al respecto de lo que será la dinámica de trabajo. Es un ciclo de conferencias propuesto por el Centro de Estudios Contemporáneos, pues se aboca a la difusión del psicoanálisis, y en esta ocasión tiene como eje estructurante la metapsicología, y en cada uno de los momentos iremos proponiendo conceptos que son pues justamente el cuerpo de este campo de investigación que fue inaugurado por Sigmund Freud. En esta ocasión el concepto que estructura el trabajo de las próximas, por lo menos las próximas 5 sesiones, es el concepto de pulsión. Les comento también que pues es un espacio en el que, además de la difusión del psicoanálisis, por supuesto, pues está destinado a ser un punto de encuentro entre practicantes del psicoanálisis, entre investigadores del psicoanálisis, con miras a pues tejer un diálogo, instituir una conversación que pues nos permita justamente tener otras perspectivas al respecto del saber en psicoanálisis, y por supuesto que eso se pueda traducir también en formas de orientarnos en nuestro quehacer en este campo. Pues bien, en relación a la dinámica de este ciclo, estamos proponiendo sesiones mensuales. Esta sería, como hemos dicho, la primera de ellas. En cada ocasión habría invitados de distintos espacios, de distintas orientaciones también en relación al psicoanálisis, todos hablando al respecto de este concepto, al respecto de la pulsión, de cómo se enfrentan a este concepto, cómo lo han construido, cómo es incluso su utilidad en relación a su quehacer clínico. Las sesiones serán la cuarta semana de cada mes. Serán sesiones de los viernes, cuarto viernes de cada mes. La próxima reunión será el próximo 24 de febrero. En esa ocasión nos acompañará un colega muy querido, amigo, cuyo nombre es Luis Fernando Ortiz. En su momento daremos a conocer más detalles sobre su trabajo, sobre su currículum, pero tenemos como fecha ya establecida el próximo 24 de febrero, en el mismo horario de 6 de la tarde a 7:30, y para cada sesión mensual estaremos publicando el formulario que habrá que llenarse cada vez para que nosotros podamos tener sus datos y enviarles a cada uno de ustedes, a cada uno de los interesados, la sala y los datos para ingresar a ella, ¿no? Como parte también de la dinámica, pues hemos acordado que cada ponente pues cuenta con 50 minutos para la exposición, y al concluir este tiempo, cuando se concluya la exposición, reservaremos un espacio alrededor de 40 minutos
para que podamos conversar sobre lo presentado, al respecto de dudas, comentarios, cuestionamientos, etcétera. Y bueno, pues insistir en que cada sesión requerirá un registro previo, es decir, cada conferencia será una sala nueva a la que es necesario registrarse por vía del formulario de Google que se publicará en cada ocasión. Es importante entrar a la reunión con el nombre con el que se registraron para así facilitar el acceso. De preferencia, cámara abierta y micrófono cerrado. No se permitirá el ingreso después de 30 minutos por consideración a los ponentes y para que, bueno, valga la pena seguir el curso de lo que se presente. Y, pues bueno, las preguntas que se puedan hacer pueden realizarse teniendo su micrófono o mandándolas por mensaje, por supuesto también levantando su mano aquí en la plataforma de Zoom. Como última cuestión, pues se entregará una constancia a los participantes que cumplan con el 80% de asistencia a lo largo de todo el ciclo. Como le he dicho, esta primera parte del año serán 5 conferencias que retomaremos nuevamente en agosto, si no me equivoco. Sí, en agosto, y continuaremos con otras 4 para cerrar el año. Pues bueno, esto es un poco la dinámica al respecto de este ciclo, en la dinámica de trabajo, y pues a continuación me gustaría compartir con ustedes un material que he preparado para la sesión del día de hoy. Permítanme un segundo. Bien, pues esta primera sesión lleva por título Rudimentos acerca de la formalidad del concepto de pulsión. He elegido este término de rudimentos por varias razones. Uno de ellos, quizá el más evidente, pues porque se trata de reflexiones que están en ciernes, ¿no? Reflexiones que están iniciando, que merecen muchos más desarrollos y que, por supuesto, plantean una aproximación a dominios del saber que, bueno, por ahora todavía yo sigo explorando, intento familiarizarme con ellos y, bueno, presentaré algunos de esos referentes que han permitido justamente darle un estatuto de rigor a los planteamientos realizados por Sigmund Freud, en particular el concepto de pulsión. Y decía que al respecto de rudimentos, bueno, me remito a esa cuestión. Son reflexiones que no están completamente desarrolladas, que están en curso de desarrollo, pero por el otro lado, rudimentos también en el sentido de como de un patrón mínimo de cuestiones que pueden ser articulables a muchas otras reflexiones y pues me ha parecido pertinente el concepto de rudimento. En percusión, un rudimento generalmente es como una secuencia de movimientos y a veces esa secuencia de movimientos pues justamente es el germen de muchos otros patrones rítmicos y es justamente la combinación de estos patrones rítmicos lo que en ocasiones pues permite llevar a cabo lo que en percusión se conoce como un solo, ¿no? Aquí solamente hay un patrón mínimo de cuestiones que espero poder transmitir claramente y van encaminados justamente a destacar la formalidad del concepto de pulsión. Hay un material que pues para mí es fundamental en este trabajo de investigación al respecto de la metapsicología y es pues específicamente el trabajo, la obra que el psicoanalista Paul Loran Asun pues ha llevado a cabo.
En particular, para esta presentación, pues el texto de referencia para mí ha sido Introducción a la Epistemología Freudiana. Es un texto pues, que recomiendo ampliamente, es un texto incluso creo que indispensable, que permite despejar muchos equívocos a la hora de presentar justamente cuáles son los fundamentos del saber freudiano, del saber propuesto por Freud. Es muy, muy útil, muy didáctico y me parece un punto de partida muy sólido a la hora, pues, justamente de dedicarnos a estudiar los textos de Sigmund Freud en particular, ¿no? Entonces, bueno, este es el título de la primera sesión y, bueno, pues paso a exponer algunos puntos de partida. Primero, pues, el concepto de metapsicología, ¿no? El concepto de metapsicología es justamente el otro gran, podríamos decir, si el concepto fundamental de este ciclo anual es pulsión, podríamos decir que la metapsicología es el concepto de fondo, ¿no? Es el concepto básico del psicoanálisis, metapsicología, por lo menos del psicoanálisis tal y como Freud lo propuso. Metapsicología sería el concepto fundamental y pulsión sería un concepto metapsicológico. ¿Pero qué es entonces la metapsicología? Pues la metapsicología designa al psicoanálisis como un saber, como una disciplina científica. Como una disciplina científica y una disciplina específica, es decir, una teoría general de la neurosis. Mínimamente, eso designa el concepto de metapsicología, una palabra inventada por Freud, por lo menos utilizada de una manera pues, distinta a otros usos que pudieron habérsele dado a esta palabra. Justamente este autor, este psicoanalista, Paul Loranazun, tiene un texto muy bonito que se llama La metapsicología, es un texto del siglo XXI, es un pequeño, pues sí, compendio de metapsicología justamente, en el que señala cómo, por ejemplo, el concepto fue usado antes de Freud, pero tenía otras acepciones, y pues en este caso intentamos poner de manifiesto que metapsicología designa pues al saber, al psicoanálisis como un saber, ¿no? Como una disciplina específica que sirve como una red de desciframiento, ¿no? Es decir, la metapsicología es un conjunto de conceptos que permiten hacer legibles muchos, pues los fenómenos justamente de los que el psicoanálisis se ocupa, sueños, síntomas, lapsus, chistes, fenómenos fenómenos psíquicos que son vueltos inteligibles en alguna medida con ayuda de de esta red de desciframiento que en conjunto llamamos metapsicología. Y esta red de desciframiento pues es algo que se conforma a partir de referentes científicos, ¿no? Como Paul Loranazun lo subraya en el texto que comentaba al inicio, Introducción a la Epistemología Freudiana. Hay un mérito enorme en ese trabajo, a mi juicio, porque traza las coordenadas justamente pues de la ciencia alemana a finales del siglo XIX, que en su conjunto fue adoptado por Freud. Freud se forma en ese conjunto de saberes y Freud los usa de un modo muy específico pues para instituir esta disciplina específica que sería el psicoanálisis y esta red de desciframiento que llamamos metapsicología, ¿no? Dentro de esa red de desciframiento pues encontramos tres grandes ejes, ¿no? Tópica, económica y dinámica. De hecho, esta tópica, económica y dinámica, he pensado si Lacan en algún punto no se refería a esto cuando decía que si los tres de él no eran los tres de Freud, como en esta comparación. Generalmente he escuchado a colegas que dicen que Lacan se refería a real, imaginario y simbólico.
y que al referirse si sus tres eran los tres de Freud, se refería a ello, yo y superyo, y pues incursionando en estos textos me quedaba pensando si el planteamiento de Lacan no se refería más bien a los tres de Freud como la tópica, la económica y la dinámica. Bueno, es una especulación de mi parte, pero me parece que puede ser, puede incentivar tal vez abordar desde otro lugar esta referencia que quienes estudian psicoanálisis generalmente tienen. Tópica, económica y dinámica, entonces son los tres grandes ejes de lo que llamamos metapsicología y que establecen en ese sentido un orden de exposición, ¿no? Una manera de abordar los problemas de los que se ocupa el psicoanálisis, ¿no? Sea el sueño, dijimos, sea el síntoma, sea el chiste, sean los lapsus, etcétera. Hay que descifrarlos, hay que abordarlos desde estos tres ámbitos, ¿no? Decía Freud, pues que lograr abordar desde la tópica, la económica y la dinámica un fenómeno, pues es la explicación más completa que el psicoanálisis propuesto por Freud puede lograr, ¿no? Decíamos pues que esta red de desciframiento se apoya en una práctica científica, en un saber, en un horizonte epistemológico, y es adoptado por Freud, pero no es adoptado de una forma, ¿cómo se puede? Llana, en donde Freud quedara únicamente, pues, emulando o adaptado a esos paradigmas científicos, sino que Freud los utiliza de una manera muy fructífera para plantear algo novedoso, ¿no? Que es ni más ni menos que la lógica de los procesos inconscientes. Y bueno, esto como un marco general al respecto de lo que implica la metapsicología. Ubicar que el concepto de pulsión, pues efectivamente forma parte de este corpus, de esta red de desciframiento. Es uno de los conceptos capitales, ¿no?, dentro de la metapsicología, si no es que quizá el mayor, uno de los mayores de la metapsicología. Paul Laurent-Assun incluso va a llegar a decir que la pulsión sería el centro de gravedad, ni más ni menos. La pulsión como el centro de gravedad de la explicación en psicoanálisis. Creo que esto tiene su razón. Creo que uno lo puede constatar cuando escucha incluso a colegas de distintas orientaciones que con todo y las discrepancias teóricas que efectivamente se pueden establecer entre distintas escuelas o perspectivas en psicoanálisis, en muchos casos se sigue observando cómo el concepto de pulsión sigue ahí muy bien plantado, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Sigue siendo un eje estructurante. Bueno, aquí me he permitido poner una cita un poquito larga porque remite justamente al modo en cómo Freud concibe la construcción de los conceptos metapsicológicos. Es una cita que muchos de ustedes, si no es que todos, van a lograr reconocer. Proviene del texto de la primera parte de un texto que se llama Pulsiones y Destinos de Pulsión, ¿no? En ese texto, Freud habla al respecto de cómo se construye el concepto metapsicológico. Me permito retomar algunos elementos. Bueno, voy a tratar de leerla un poquito rápido, pero los elementos que están subrayados quizás son los más importantes. Bueno, dice Freud en esa primera parte del texto de Pulsiones y Destinos de Pulsión, que generalmente se hace el reclamo de que una ciencia debe constituirse sobre conceptos básicos y claros y definidos con precisión. En realidad, dice, ninguna ni la más exacta empieza con tales definiciones. El comienzo correcto de la actividad científica consiste más bien en describir fenómenos que luego son agrupados, ordenados e insertados en conexiones. Ya para la descripción misma de estos fenómenos, de este conjunto de fenómenos, es inevitable, dice Freud, aplicar al material ciertas ideas abstractas que se recogieron de alguna otra parte, no de la sola experiencia nueva. Y más insoslayable todavía son esas ideas, los posteriores conceptos básicos de la ciencia, en el ulterior tratamiento del material. Al principio deben comportar cierto grado de indeterminación,
no puede pensarse en ceñir con claridad su contenido. Mientras se encuentran en ese estado, tenemos que ponernos de acuerdo acerca de su significado por la remisión repetida al material empírico del que parecen extraídas, pero que en realidad les es sometido. Esta es una de las partes importantes de la cita, ¿no? Los conceptos parece que se han derivado de una serie repetida de observaciones, pero en realidad es el concepto el que termina agrupando e imponiéndose a ese material, ordenando ese material, esas observaciones. En rigor, poseen entonces el carácter de convenciones, y esta también es una cuestión importante. Estos conceptos básicos poseen el carácter de convenciones, no obstante lo cual es de interés extremo que no se las escoja al azar, sino que estén determinadas por relaciones significativas con el material empírico, relaciones que se cree colegir aún antes que se las pueda conocer y demostrar. Solo después de haber explorado más a fondo el campo de fenómenos en cuestión, es posible aprender con mayor exactitud también sus conceptos científicos básicos y afinarlos para que se vuelvan utilizables en un vasto ámbito y para que además queden por completo exentos de contradicción. Entonces quizá haya llegado la hora de acuñarlos en definiciones, pero el progreso del conocimiento científico no tolera rigidez alguna, tampoco en las definiciones. Como lo enseña palmariamente el ejemplo de la física, también los conceptos básicos fijados en definiciones no aceptan como definiciones totales, ¿no? No aceptan definiciones últimas. Esto último lo parafraseo porque no lo alcanzo a ver aquí en la diapositiva. Bien. La pulsión, entonces, es un concepto básico que obedece a la lógica, se ajusta al retrato que Freud esboza en la cita anterior. Vamos, la pulsión sería uno de esos conceptos básicos con los que toda ciencia iniciaría, ¿no? Es decir, es requisito epistemológico que en el comienzo de toda ciencia se postulen conceptos fundamentales. Incluso en alguna carta a Einstein, en su correspondencia, ¿no? Antes del estallamiento de la Segunda Guerra Mundial, Einstein le dice que tanto la física contemporánea como el psicoanálisis emiten una especie de mitología, ¿no? Es decir, conceptos fundamentales, conceptos originarios, por así decirlo, lo que implícitamente equiparaba, a juicio de Freud, la física contemporánea con el psicoanálisis, ¿no? Entonces, en el comienzo están, de todo saber científico, conceptos fundamentales. Estos conceptos fundamentales son ideas abstractas que surgen al mismo tiempo que la descripción de los fenómenos de los que se ocupa la ciencia. Las ideas, sin embargo, dice Freud, no se sacan únicamente del material actual. El material actual incluso se subordina a la objetividad del trabajo de la racionalidad. Es decir, Freud, con todo y que es un constante, es alguien que constantemente se está refiriendo a lo observable, está planteando que en el comienzo estos conceptos no se derivan de esas observaciones, sino que se incorporan de otros campos, ¿no? En la conformación, por lo tanto, de la metapsicología, se conjugan una referencia constante, pues, a los fenómenos con un racionalismo, ¿no? Es decir, un racionalismo, un planteamiento de que el pensamiento propone las categorías a partir de las cuales los fenómenos pueden ordenarse, ¿no? Pueden organizarse, pueden estructurarse. Y esos conceptos estructurantes, pues, no se derivan de la llana observación. Bueno. Entonces, sobre los conceptos fundamentales, como es el caso de pulsión, los postulados o axiomas, dirá Freud que se trata de convenciones, ¿no? Conceptos propuestos por la racionalidad, pero cuyo significado es el resultado de un acuerdo. La objetividad se determina por una decisión constante, la objetividad de estos conceptos se determina por una decisión constante y por un cuidado también permanente de las relaciones que estos conceptos mantienen con el material o con las observaciones. En este sentido, pues, la construcción metapsicológica es un trabajo constante de imaginación científica, ¿no? Este elemento de creación por parte de Freud creo que es digno también de resaltarse, ¿no? No solamente es una referencia al material,
Creo que esto vale la pena ponerlo, enfatizarlo, porque he escuchado en distintos espacios que cuando se trata de un abordaje epistemológico en relación por ejemplo, al psicoanálisis freudiano, se dice que Freud era inductivista, porque deriva todo de su observación. Sin embargo, este planteamiento que Freud mismo hace en el texto de Pulsiones y Destinos de Pulsión demuestra que no es así, sino que, como lo plantea Azun, más bien conjuga fenomenalismo y racionalismo. Y en esa racionalidad no está ausente también una imaginación creadora, una imaginación científica que reivindica un derecho a la invención especulativa, ¿no? En distintos puntos en distintos puntos de la elaboración freudiana puede localizarse cómo Freud plantea itinerarios de pensamiento que lo llevan a extraer o lo llevan a formular cuestiones fundamentales al respecto de la vida psíquica, ¿no? Y resultado ello de una reflexión, de un cuestionamiento y incluso de un proceso, incluso hasta de imaginación creadora. En ese sentido, a juicio de Freud, estos conceptos, con todo y que son básicos, no son, conceptos son fundamentales, su significado no es inconmovible. Hay que estar permanentemente decidiendo su objetividad y su contenido. Bueno. Rudimentos acerca de la formalidad del concepto de pulsión. Bueno, ya comentamos algo de este rudimento, un rudimento de la conceptualidad al ocuparnos de la manera en que Freud concibe cómo se va construyendo el concepto. Pero ahora vamos a destacar fundamentalmente dos cosas al respecto de esta formalidad del concepto. El primero de ellos es que más que un préstamo proveniente de la biología, el concepto de pulsión se constituye por su referencia a la física, ¿no? A la física del siglo XIX. Esto creo que también tiene toda su pertinencia y creo que es también algo que vale la pena muchísimo destacar, porque incluso en castellano una de las traducciones de pulsión llega a ser instinto, ¿verdad? Con lo que creo que esa traducción denuncia que efectivamente generalmente se piensa que el concepto de pulsión pues está inspirado en una referencia a la biología, pero el recorrido que hace Azun en el texto de introducción a la epistemología freudiana deja mucho más, deja muy bien argumentado, muy bien fundamentado el hecho de que más bien este concepto se constituye por referencia a la física. Bueno, este es el primer punto que vamos a intentar explorar a partir de algunas consideraciones. Y el segundo rudimento al respecto de la formalidad del concepto de pulsión es que la originalidad de este concepto, como lo dice el mismo Freud, viene a modificar las hipótesis de la filosofía sobre la relación de lo psíquico y lo somático, ¿no? Es decir, hay una referencia en la construcción de este concepto a la física y por el otro lado este concepto contribuye a un replanteamiento de las hipótesis filosóficas al respecto de las relaciones entre lo psíquico y lo somático. Bueno, entonces vayamos a la primera cuestión. Una definición de pulsión, entre muchas, desde luego que Freud plantea en distintos lugares, una definición de pulsión la encontramos en el apartado 5 del primero de los 3 ensayos para una teoría sexual, las aberraciones sexuales. Ahí encontramos esta definición de la pulsión. Dice ahí, pulsión es uno de los conceptos del deslinde de lo anímico respecto de lo corporal, ¿no? Uno de los conceptos del deslinde de lo anímico respecto de lo corporal. Esta parte vamos a
comentar algo sobre esta primera parte de la definición, un poquito más adelante. La hipótesis más simple y obvia acerca de la naturaleza de las pulsiones sería esta: en sí no poseen cualidad alguna, sino que han de considerarse como una medida de exigencia de trabajo para la vida anímica. Y esta definición, una medida de exigencia de trabajo para la vida anímica, es la que nos remite justamente a la física del siglo XIX. Medida de exigencia de trabajo, la física. ¿Cuál física en particular? Pues la física que permitió formular uno de los principios maestros, ni más ni menos, que es el principio de conservación de la energía, ¿no? Con este principio de la conservación de la energía, de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, pues es el resultado de muchos pensadores, muchos científicos participaron en la conformación de este principio. Se dice en algunas fuentes que era un concepto que de alguna manera ya estaba en el aire y que muchos pensadores se referían a él por lo menos de 1832 a 1854. Dentro de las figuras sobresalientes al respecto de la formulación de este principio está, por ejemplo, Joule, ¿no? Que en 1841 descubrió la relación del calor con el trabajo mecánico, lo cual le condujo a la teoría de la energía, que consiste en plantear que los electrones en movimiento de una corriente eléctrica impactan contra el material a través del cual están siendo conducidos. La energía cinética que tienen los electrones se convierte entonces en energía térmica, calentando el material. Transformaciones entonces de la energía, ¿no? Julius Robert von Meyer, en 1846, en un texto que lleva por título Sobre el movimiento orgánico en sus relaciones con la nutrición, destaca la necesidad de colmar el abismo que separa la física exacta de la fisiología y propone reducir el proceso vital, se opone, mejor dicho, a reducir el proceso vital a un eslabonamiento mecánico. Se establece mediante ecuaciones matemáticas una continuidad entre formas mecánicas de movimiento y no mecánicas, como el calor, de la causalidad. En ese sentido, está teniendo lugar una extensión de este modelo de la conservación de la energía. Se empieza a extender este modelo a la esfera fenomenal suprafísica, es decir, se empieza a aplicar este principio en el estudio de fenómenos fisiológicos y en la conformación de la psicología, que también va a tener lugar a finales del siglo XIX. Otro personaje muy importante es Hermann von Helmholtz, que en 1847, en el texto sobre la conservación de la fuerza, partiendo de la idea de que es imposible crear una fuerza motriz duradera a partir de nada, rechazaba la existencia de una fuerza vital que explicase los movimientos del organismo, ¿no? Los movimientos de lo vivo. Y utilizaba justamente la propuesta de que estos movimientos también eran el resultado también de la transformación de la energía, ¿no? Todo esto está armando pues un programa de investigación en esa época en donde este principio pretende ser comprobado en distintos ámbitos del saber. Bien, con este horizonte, veamos entonces en qué consiste esta famosa exigencia de trabajo con la que Freud define a la pulsión. La primera ley de la termodinámica, que es una generalización de la ley de la conservación que recién acabamos de comentar, que había sido utilizada por muchos científicos, nos dice que la variación de la energía de un sistema se produce por el intercambio de calor y de trabajo. Calor y trabajo serían dos formas en que la energía se transfiere. Es decir, calor y trabajo son movimiento de energía. Sin embargo, la energía y trabajo mecánico, lejos de ser niveles cualitativos distintos,
la energía y trabajo mecánico se identifican como dos aspectos de una misma realidad. Incluso la definición de energía que es la capacidad para realizar trabajo. De ahí tenemos entonces que la energía caracterizaría la diferencia entre dos estados físicos y cuya medida es el trabajo mecánico realizado durante el paso de un estado a otro. O para decirlo de otra manera, el trabajo mecánico es la medida de un intervalo entre dos estados físicos que puede llamarse, considerado en sí mismo, energía, ¿no? Ese intervalo de trabajo que es necesario para ir de un estado a otro, un estado físico a otro, puede ser llamado energía. Para Freud, entonces, la expresión exigencia de trabajo sirve para nombrar un proceso cuyo aspecto cualitativo no es sino el indicio de un proceso mecánico cuantitativo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería un proceso de aspecto cualitativo? La angustia, por ejemplo, ¿no? O el síntoma histérico, o un sueño, etcétera. Entonces, si todas estas manifestaciones son resultado de una exigencia de trabajo, más allá de su aspecto cualitativo, estos fenómenos son indicios de un proceso mecánico cuantitativo. Es decir, son el intervalo, son el resultado, o remiten, mejor dicho, al intervalo entre dos estados que traduce un gasto mecánico articulado a la disipación o pérdida de la energía térmica que formula el segundo principio de la termodinámica, ¿no? Aquí hay otra línea de trabajo que en mi caso todavía estoy familiarizándome con ella, pero Asun lo plantea en distintos momentos de introducción a la epistemología freudiana, que el concepto de energía de Freud está muy articulado justamente al segundo principio de la termodinámica. Cuestión muy interesante, a mí me parece muy prometedora esa línea de investigación, porque, bueno, Freud en su recuperación de estos planteamientos lo hace en función de la elaboración que hasta ese momento la termodinámica había alcanzado. Sabemos que la termodinámica se va a renovar justamente a partir de 1905 por las aportaciones de Boltzmann y que nos permite entender, por ejemplo, la entropía en términos muy interesantes, y que cabe pensar si este tipo de planteamientos permiten hacer inteligibles algunos de los fenómenos, o mejor dicho, hacer inteligibles algunas de las implicaciones en relación a la definición de lo que es la pulsión. Bueno, segunda definición al respecto del concepto de pulsión, es decir, aquella que nos plantea que viene a redefinir las relaciones entre lo anímico y lo somático. Esta segunda definición la encontramos en la primera parte del ensayo metapsicológico, Pulsiones y destinos de pulsión. Dice ahí, de nuevo, como lo planteó en 3 ensayos para una teoría sexual, la definición que comentábamos hace un ratito, la pulsión sería un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, como un representante psíquico de los estímulos que provienen del interior del cuerpo y alcanzan el alma, como una medida de la exigencia de trabajo, de nuevo, que es impuesta a lo anímico a consecuencia de su trabazón con lo corporal. Aquí vamos a hacer, si en las diapositivas anteriores hicimos énfasis en el tema de la exigencia de trabajo, ahora vamos a hacer énfasis sobre todo en el concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. Entonces, concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático, y en la definición anterior decía deslinde también, ¿no? Deslinde sería como el punto en donde se demarcan dos zonas, pero al mismo tiempo que se demarcan, en ese punto se tocan, ¿no? Es interesante las expresiones que Freud utiliza. En ese mismo contexto al que nos veníamos remitiendo, que es el que Freud tiene en cuenta para elaborar el concepto de pulsión, en ese mismo contexto, la finalidad de la física será estudiar entonces las distintas formas de la fuerza,
y las condiciones de su metamorfosis, ¿no? Lo que va a posibilitar que se constituya un circuito de saberes, por así decirlo, entre medicina, fisiología, física y psicología, ¿no? El principio de conservación de la energía aplicado en todos estos ámbitos. De ahí va a surgir justamente la psicología experimental, y uno de los más eminentes, ¿cómo se podría decir? De una de las más eminentes figuras de la conformación de la psicología experimental, pues fue ni más ni menos que Wundt. Aquellos que hemos estudiado psicología, pues nos machacaron nuestros oídos diciéndonos que Wundt había fundado, ¿no?, el laboratorio de psicología experimental en 1879, si no me equivoco, y el propósito justamente de la psicología experimental alemana pues tenía que ver justamente con determinar la relación que existe entre un fenómeno físico como una excitación causal y el fenómeno psíquico, la sensación resultante de ello, para extraer sus leyes, ¿no? Es decir, esto articulaba 3 dominios de conocimiento: física, fisiología y psicología. La psicofísica fechneriana, ¿no?, inspirada en los trabajos de Ernest Heinrich Weber de 1860, deduce matemáticamente que la sensación crece como el logaritmo de la excitación. Se propone un algoritmo que cuantifica o matematiza las relaciones que puede haber entre los estímulos provenientes del mundo y los fenómenos que aparecen en la conciencia, como la sensación. Se establece matemáticamente. Asun hace una precisión al respecto de esa formulación muy interesante. Dice, este hallazgo forma parte de un contexto metafísico que no hay que perder de vista y que está en juego al respecto del concepto de pulsión. Dice Asun que Fechner, influido por Spinoza, buscaba un medio de asignar una relación matemática de función entre los atributos de la sustancia que son el pensamiento y la extensión, ¿no? Descartes, ¿no?, el dualismo cartesiano, ¿no?, que es muy famoso. En el caso de Fechner, que quería, por medio de este programa, ¿no?, de investigación planteado por la formulación del principio de la conservación de la energía, intentaba encontrar, pues, una forma de hacer científicamente formulable cómo se conectan esas dos sustancias, ¿no?, esas dos entidades metafísicas. Entonces, la ley científica por él descubierta fija, ¿no?, un problema metafísico, expresa en forma matematizada el dualismo, ¿no? Nos proporciona de una manera cuantificable, como es ese logaritmo, de que la sensación crece como el logaritmo de la excitación. Lo que se está jugando ahí es más que nada un logro de la racionalidad de la época, que logra fijar al mismo tiempo que está logrando trascender la dualidad que provenía de la filosofía. Pues ese es justamente lo mismo que está en juego en esa definición que Freud nos propone al respecto de la pulsión como un concepto fronterizo, ¿no? Una manera de designar al mismo tiempo que de superar el famoso dualismo pensamiento-extensión. Entonces, tenemos que la pulsión es un concepto fundamental y, por lo que hemos dicho anteriormente, incluso una ficción fundamental, ¿no? En el esquema del psicoanálisis, al inicio Freud plantea lo siguiente. El psicoanálisis establece una premisa fundamental, cuyo examen queda reservado al pensar filosófico y cuya justificación reside en sus resultados. De lo que llamamos nuestra psique, vida anímica,
nos son consabidos dos términos. En primer lugar, el órgano corporal y el escenario de ella, el encéfalo, sistema nervioso. Esa es una de las cosas que tenemos, que estamos anoticiados de la importancia que tiene para la conformación de nuestra conciencia, ¿no? El órgano corporal, escenario de ella, el encéfalo. Y por otra parte, nuestros actos de conciencia, que son dados inmediatamente y que ninguna descripción nos podría transmitir. Todos tenemos una experiencia de lo que es nuestra vida interior, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, no nos es consabido, en cambio, lo que hay en medio de estas dos cosas. De lo que sería el órgano corporal y nuestros actos de conciencia. No nos es consabido, en cambio, lo que haya en medio. No nos es dada una referencia directa entre ambos puntos terminales de nuestro saber. Entonces, a partir del concepto de pulsión, concepto metapsicológico fundamental, el psicoanálisis se constituye y se propone como ciencia de los procesos limítrofes entre lo somático y lo anímico. Si la pulsión es un concepto fundamental, el psicoanálisis vendría a ser una ciencia de los procesos limítrofes entre lo somático y lo anímico. La teoría de las pulsiones, como dice Freud en algún punto, en algún lugar, nuestra mitología, la teoría de las pulsiones, debe su apariencia irracional, esto de decir que es una mitología, debe su apariencia irracional a la relatividad, o mejor dicho, a las dificultades para aprender con exactitud esa exigencia de trabajo que comentábamos hace un momento. El aspecto mitológico no es, pues, sino la distancia entre la exigencia de matematización o de medición y su realización. La pulsión vendría a ser en este sentido como un punto cuantificable provisionalmente de las relaciones entre lo somático y lo psíquico. Bueno, esto es lo que he preparado para el día de hoy y yo quisiera detenerme aquí para dar paso, pues, a la conversación. Muchas gracias, maestro. Entonces, si quieren, pueden levantar la mano y abrir su micrófono o escribirlo en el chat para que empecemos a intercambiar, ¿no? Comentarios o dudas. Por favor, Sergio. Perdón, estaba buscando cómo activar el micrófono. Ahí estás. Gracias. Bueno, el tema de la metapsicología, como lo presentas, es algo en verdad interesante porque además de, digamos, el cuestionamiento interno que posee la visión freudiana, es en principio una especie de cuestionamiento a los, digamos, a las epistemologías dominantes en su época, empezando por la filosofía clásica y pasando por la moral victoriana, que es una coordenada de la vida de Freud, e incluso, digamos, el valor de la ciencia como un modelo epistemológico incuestionable, único o completamente preciso. La reflexión freudiana viene a establecer algunos puntos de cuestionamiento muy importantes que logran atravesar digamos, la supuesta incuestionabilidad de estos bloques epistemológicos concretos. Entonces, en la época de Freud podemos decir que tenía esos obstáculos, su teoría y su práctica tenía los obstáculos de enfrentarse a estas coordenadas concretas en donde la confianza plena estaba puesta en esa moral imperial que permeaba la sociedad y además en el avance científico que parecía la promesa a una vida resuelta y a una vida maravillosa para el ser humano. Nos encontramos en un momento tardío de todo ese proceso en donde
ni la moral ni la ciencia representan lo que representaban en aquel momento. No sé si estarán de acuerdo, pero podríamos pensar que en nuestras coordenadas hay una fragmentación de lo moral y de lo racional, de tal manera que lo que encontramos es muchas morales o una relatividad de la moral y muchos racionalismos o muchas formas de justificar lo racional. Entonces, es una pregunta para el presentador. Si bien en la época de Freud podríamos pensar que la resistencia que se opuso a la aparición del psicoanálisis tenía que ver con esos bloques epistemológicos concretos, y entonces no cualquiera podría beneficiarse del psicoanálisis o aceptarlo como una idea plausible. En tu opinión, ¿cuáles serían las coordenadas en las que vivimos que después de más de un siglo de estos sucesos sigue habiendo una resistencia a las noticias que nos da el psicoanálisis, sigue habiendo una duda de su eficacia como práctica, sigue habiendo una descalificación de su validez como modelo epistemológico, con todo y que ya no estamos enfrentados a ese prestigio de la moralidad y del discurso científico? Muchas gracias, Sergio. Un gusto escucharte, encontrarnos después de hace un tiempo que no nos veíamos. Pues sí, son varias cuestiones las que me ha suscitado tu intervención. Primero, me has hecho recordar un asunto que tiene que ver con que es un planteamiento de Azun, ¿no? Azun, en algún punto del texto de introducción a la epistemología freudiana, dice que epistemológicamente, dice, Freud es conservador, ¿no? Se ajusta a los modelos propuestos por los maestros. Ernest Bruck, una exigencia de observar los procesos, que lo lleva posteriormente a plantear una tópica, ¿no? La exigencia de plantear un espacio en el cual se despliegan los procesos. Modelo Helmholtz, disculpen ustedes aquí el mal alemán, Helmholtz, el modelo de Helmholtz para plantear justamente la energética, para plantear el problema de la pulsión, el problema del libido, y por el otro, el modelo herbartiano, ¿no? Para plantear justamente todo lo que se refiere a las distintas fuerzas que pugnan en ese espacio llamado aparato psíquico. Es decir, hay una modelización que es muy respetuosa de esos modelos, pero que sin embargo, también lo va a decir Azun, ese conformismo epistemológico en relación a esos modelos le va a permitir plantear pues una visión absolutamente novedosa de lo que sería el psiquismo humano, ¿no? Una visión novedosa de ese psiquismo que a mi juicio es una de las cosas que siguen siendo fuente de resistencia, esa novedad del psiquismo humano, ¿verdad? Y también aquí también se podrían plantear, creo que, dos cuestiones. Al psicoanálisis, a la metapsicología y al psicoanálisis freudiano se le ha atacado tanto por su formalidad como por su contenido, ¿no? Por su formalidad en relación a que, pues no, que Freud se concentra demasiado en el biologicismo o en el energetismo, todo este asunto de incluso hasta se llega a plantear en algunos espacios, se plantea, supongo que con algún fundamento, pero se reduce a eso de que Freud tiene una visión newtoniana, entonces epistemológicamente ya no es vigente, tiene muchas limitaciones. Se le ha cuestionado, no de ahorita, es ese cuestionamiento al respecto de su formalidad.
es desde el surgimiento mismo, ¿no? Las figuras sobresalientes de la historia del psicoanálisis discutían al respecto de eso con Freud, ¿no? Entre ellos, bueno, Jung o de los más notables, ¿no? Pero hay muchísimos debates en relación a los modelos a partir de los cuales Freud va proponiendo pues una concepción nueva del psiquismo. Algunos de los que critican esa formalidad dicen, no, el aporte es novedoso, solo que los recursos con los que lo hace son obsoletos. Y luego por el lado justamente de su contenido, ¿no? El contenido de plantear una perspectiva novedosa al respecto de la psique es algo que sigue, seguimos viendo sus consecuencias, ¿no? Si seguimos escuchando el fondo cósmico de radiación del Big Bang, pues las resistencias al respecto de la novedad del proyecto freudiano también las seguimos verificando, ¿no? Esto de que como que inconsciente, como que la vida psíquica es inconsciente, como que la vida psíquica, además, un elemento importante tiene que ver con la sexualidad, si la sexualidad pues es algo natural, bueno, puede adoptar distintas formas, no estoy tratando solamente de ubicar que quizá ahora las resistencias se plantean en términos de que ya no es novedoso, ¿no? El planteamiento freudiano, de que ya se han agotado todas sus implicaciones, tanto a nivel del saber como a nivel de su contenido, y bueno, yo ahí estaría en desacuerdo. Creo que hasta al nivel de su formalidad como al nivel de su novedad en su contenido, las consecuencias siguen siendo, todavía las estamos explorando, ¿no? Creo. No sé si va por ahí la cuestión. Sí, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Sergio. Sí, bueno, es que cada párrafo es interesante y complejo. Cada párrafo da realmente para detenernos, reflexionar y discutir sus diferentes implicaciones. Pero uno de los puntos que resalta, a mi parecer, es, digamos, este intento de Freud por ubicar lo que puede ser cuantificable y por definir el valor que puede tener lo cuantificable en lo psíquico, y a final de cuentas hasta parece que hay una pregunta como para ver si en verdad eso es necesario o se trata de otros fenómenos observables que, digamos, son una evidencia al margen de las cifras y de los números que se les puedan poner encima. Me parece que siempre hay que leer a Freud en su contexto histórico para comprender que eso era necesario en ese momento, digamos, por lo avasallador que resultaba el discurso científico en ese momento de la historia, y por lo que lógicamente quedaba sepultado del lado de la subjetividad al apegarse la sociedad, o incluso la sociedad intelectual, a esos modelos pragmáticos, ¿no? Como lo decía, estamos en una época tardía de esos procesos, en una época tardía de esa moral y de esa confianza en el discurso científico. Vemos que más bien hay una diversificación, hay muchas morales y muchas maneras de racionalizar los fenómenos. Y mi pregunta es, en tu opinión, ¿qué importancia tendría actualmente y con los recursos hasta tecnológicos que tenemos actualmente, qué importancia tendría hacer entrar al psicoanálisis en una relación, digamos, rigurosa o más concreta con ese objetivismo matemático con el que no hemos sabido muy bien qué hacer a lo largo del desarrollo del psicoanálisis? ¿Qué tan importante es eso?
Nuevamente, gracias, Sergio, por ponerme en aprietos en relación a cómo, qué relación puede plantearse entre esto, el planteamiento o el aporte psicoanalítico y el objetivismo, ¿verdad? Sí, ¿qué tan importante es que lo tuviéramos que hacer? ¿Es una necesidad o el psicoanálisis puede avanzar al margen de esa relación con el objetivismo matemático, lógico, tecnológico? Ya. Bueno, pues si parto de la idea de que hay una exigencia de racionalidad, tal vez, si partimos de ahí, tal vez cabe responder pues afirmativamente, ¿verdad? Tal vez sí hay una necesidad de que en psicoanálisis se desplieguen esfuerzos justamente por aproximar los recursos que provienen de esos dominios de saber, ¿no? La lógica, la matemática, etcétera, para apoyarnos en ellos. Creo que eso es algo que bien puede ser necesario, que puede ser incluso hasta bueno, más que útil, importante, ¿no? Importante, creo que incluso pues eso es justamente lo que intenta, hasta donde alcanzo yo a percibir, no soy un experto en ello, pero hasta donde alcanzo a percibir es algo de lo que lleva a cabo Jacques Lacan, ¿verdad? Acercarse a estos dominios, pero creo que también tiene la precaución de llevar a cabo esa aproximación pues con dominios del conocimiento que son que no están que no están al nivel de definiciones sencillas de lo que es objetividad, ¿verdad? Es decir, que no se reducen al empirismo, que no se reducen a una cuantificación burda, ¿no? Sino que remiten a una serie de instrumentos conceptuales pues de alto calado e intentan apoyarse en ellos para darle una formalidad justamente también al quehacer y a la reflexión en psicoanálisis. A mí me parece que eso es un esfuerzo importante, y efectivamente coincido con el planteamiento de que hay que situar a Freud en ese contexto que era el de él. Y es justamente por situarlo en ese contexto en donde también podemos apreciar su originalidad, ¿verdad? Su tremendo aporte, porque efectivamente no hay una posibilidad de cuantificación como tal, pero Freud va poniendo los instrumentos que permiten aproximar la construcción del conocimiento a los parámetros de esas ciencias. Por ejemplo, recuerdo aquí, aunque no lo recuerdo con precisión, pero hay una analista que se llama Mónica Jacob, si no me equivoco su apellido es ese. Ella es psicoanalista y tiene formación en matemáticas, y en un texto, hace tiempo que lo revisé, creo que es algo relacionado a la Carta 52, y ella hace una observación muy interesante. Dice, pues la fórmula de trabajo que existe en física, y la plantea, mis conocimientos en física son muy, muy limitados, pero plantea la fórmula y destaca que en esa fórmula intervienen 4 elementos. Y dice, vaya coincidencia, el buen Freud, el buen doctor Freud plantea 4 términos técnicos para determinar cuáles serían los famosos destinos de pulsión. Es decir, Freud está tensando todos los recursos de ese modelo epistémico y los utiliza para justamente esclarecer y discernir justamente no solamente el concepto propuesto, sino la utilidad de ese concepto en relación a los fenómenos. Por ejemplo, utilizar el concepto de pulsión para determinar
el fenómeno del exhibicionismo. La meta, el objeto, la fuente, etcétera. Plantear eso es un poco como emular o como aplicar una fórmula que proviene de la física para determinar un trabajo realizado. Hace intervenir varios elementos, los tensiona y eso permite discernir la lógica que podría estar en juego subjetivamente, ¿no? Es decir, es un trabajo monumental, es un trabajo de invención totalmente, con todo y que está apoyado pues, en ciertos referentes. Y en ese sentido, pues, para quizá redondear el planteamiento, creo que también desde mi punto de vista, desde lo que alcanzo yo a apreciar, mucho de lo que llevó a cabo Jacques Lacan y de lo que se lleva a cabo en distintos espacios en relación a esta aproximación del psicoanálisis con estos distintos niveles del saber, la matemática, la lógica, pues de alguna manera también están inspirados en el movimiento inaugural que dio Freud, a su modo. Sí, me gustaría hacer una precisión. Estoy de acuerdo con lo que dices y no tengo dudas de que al interior del psicoanálisis se busca un trabajo riguroso. La pregunta venía más bien de la preocupación del lugar y la vigencia que puede tener el psicoanálisis, no tanto por su, digamos, por su aproximación a su objeto, que en realidad nosotros comprobamos que es algo factible en nuestra práctica cotidiana. Me parece que ahí no hay duda. Pero más bien pensando que en esta época el psicoanálisis compite en el mercado psi con disciplinas como la neurociencia, como ese neopositivismo o neoconductismo de las terapias conductuales, que son las únicas validadas como científicas en los diferentes áreas de atención psicológica. Eso por hablar de las que todavía gozan de cierto prestigio científico. Todavía faltaría considerar todas aquellas a las que ya no les interesa un prestigio o validación científica, pero que siguen siendo muy atractivas para la población en general, debido a que hay un pragmatismo que, aunque no sea riguroso, promete que el aparato psíquico es una cosa sencilla, que hay causa y efecto y que simplemente hay que quitar lo equivocado y llenarnos de mensajes positivos para gozar de salud mental y estar muy bien, ¿no? Entonces, iba un poquito en ese sentido mi preocupación de qué tendría que hacer el psicoanálisis, no tanto internamente, porque ahí estamos trabajando lo mejor que podemos, sino más bien para participar en ese mercado psi, digamos, manteniendo o poniendo a disposición de lo social su pertinencia y su vigencia. ¿Cuál es el reto que tenemos para estar presentes y hacer lo que tenemos que hacer? Sí, quizás de una manera muy puntual, una de las cosas que seguramente puede haber muchas para seguir subrayando el aporte, ¿no? El aporte y el lugar que merece el psicoanálisis puede perfectamente ocupar en la comunidad, en la sociedad, etcétera. Una de las cosas que a mí se me ocurren, pues es, y que le puede hacer mucho bien, es estar muy bien enterados de sus fundamentos, ¿verdad? Muy bien enterados y poder echar mano de ellos para, pues, justamente justificar su forma de abordar el sufrimiento psíquico. Justo este estudio pues evita algo que también es muy común que ocurre, y creo que lo acabas de mencionar también, ¿no? Como a veces se presentan los conceptos psicoanalíticos pues como cosas así de caricatura, ¿no? El Edipo, el aparato psíquico, cosas como si carecieran absolutamente de complejidad.
como si fueran hechas, como si fueran instrumentos fácilmente manejables e incluso como son tan fácilmente manejables, se puede prescindir fácilmente de ellos y utilizar cualquier otro. Creo que el conocimiento de los fundamentos y que permiten fundamentos y de las formalidades que permiten la construcción de estos conceptos, pues por lo menos nos permite evitar ese escenario, y de alguna manera con ello también se reivindica pues el rigor que es importante también plantear para que el psicoanálisis pues goce de buena salud en el entorno, ¿no? Sí. Gracias. Gracias. Sí, al respecto estaba pensando también en esta aportación que realiza el psicoanálisis a la antropología, ¿no? O sea, todo el planteamiento que permite una reflexión distinta sobre el animal humano y cómo es que esta mención que realiza Freud en 3 ensayos, al inicio el primero, sobre lo confrontativo que es la sexualidad, se mantiene en una actualidad que exige en ocasiones reducirla a un discurso genético, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en estas versiones incluso profilácticas sobre la homosexualidad y etcétera, que toman, ¿no?, esta referencia de la norma en un costado que coloca ahí una anormalidad, cuando la situación no solo históricamente en el terreno de la literatura, de la filosofía, abre enorme camino para pensar que no es tal, o sea, esta versión de lo normal tiene puntos muy localizados, ¿no?, que ya Foucault rastrea en relación a la locura en la época clásica, la locura, es decir, parece un concepto más bien vacío, que el contexto va dotando de contenidos y que nos permite visibilizar que, bueno, a ver, más bien preguntémonos de qué estamos hablando, ¿no? Este modo en cómo Freud apuntala, ¿no?, tanto la sexualidad como la subjetividad, mantiene una zona de enigma. O sea, ¿qué es eso en la sexualidad? ¿No? O sea, ¿cómo es que puede tener estos efectos en lo cotidiano, ¿no? Entonces sí, considero que ahí habría como también, digamos, históricamente, pues el psicoanálisis es bastante joven, muy reciente. Si lo comparamos con, pensemos, la literatura, la filosofía, no, bueno, hay 2700 años más o menos de distancia, ¿no? Entonces, apenas, ¿no?, estamos como planteando algunas referencias, ¿no? Escribe Juan Manuel Gilote, muchas gracias, Juan. No va, su audio tiene un asunto ahí, dice: muchas gracias por la exposición. Interesante la forma de abrir camino para intentar capturar algo del concepto de pulsión. Me pareció muy concentrado el asunto de la mecánica, en tanto la primera definición que nos mostraste, pero me gustaría saber si hay posibilidad de poder regresar un poco a esa definición, porque me parece que ahí está algo del asunto del por qué Freud habla sobre un quantum de energía, claro, el proyecto, ¿no? Permítame ubicar esa definición para tenerla mucho más fresca. Sí, dice: pulsión es uno de los conceptos del deslinde, ¿no?, de lo anímico respecto de lo corporal, ¿no? Y a mí el término empleado por Freud de deslinde me pareció formidable, ¿no? Lugar de demarcación, pero también lugar en donde se tocan, ¿no?, las dos cosas que se separan. La hipótesis más simple y obvia acerca de la naturaleza de las pulsiones sería esta: en sí no poseen cualidad alguna.
sino que han de considerarse solo como una medida de exigencia de trabajo para la vida anímica, ¿no? Esta es una parte de la cuestión, ¿no? Como exigencia de trabajo, por un lado, es una parte de la cuestión. Dice, no posee cualidad alguna, pero no hay que olvidar que también en algún punto va a decir que la pulsión, sabemos de ella por hacerse representar, ¿no? Y en ese hacerse representar adquiere cualidades, ¿no? Aunque su primer rostro, si se me permite la expresión, sea justamente este elemento cuantitativo, ¿no? Esta exigencia de trabajo, incluso hasta en términos termodinámicos, ¿verdad? Esta turbulencia energética, este desorden termodinámico que sería la pulsión en primera instancia, que es justamente lo que pone a trabajar al aparato psíquico. Y en como un segundo rostro de la pulsión sería la forma en cómo se hace representar, ¿no? Sea por representaciones o sea por afectos, ¿no? Nos va a decir también ahí en pulsiones y destinos de pulsión, ¿no? Los grandes, ¿cómo se podría decir? No sé, las grandes aguas termales de la subjetividad, ¿no? Los afectos, ¿no? La tristeza, la alegría, la melancolía, el duelo, etcétera, la angustia, como representantes en ocasiones despojados de su carácter representativo, ¿verdad? Como que estos elementos afectivos nos confrontan directamente con este carácter puramente de cantidad, ¿no? En su forma en cómo se expresan, por la vía del llanto, por la vía del sobresalto, etcétera, ¿no? Creo que sí, efectivamente es algo que es una definición que nos permite, pues, mayores desarrollos, sí. Pero no estoy seguro, Juan, si tú quieres agregar algo también sobre ese elemento de la definición. Bueno, mientras, si lo escribe, por supuesto lo leo. No sé si alguien más quiere. Sobre el quantum de energía pareciera como este modo de ligar la energía con la sexualidad. Es una energía sexual, ¿no? O sea, no es mecánica, no es de otro, digamos, lumínica, ¿no? Etcétera, sino más bien sexual, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que integra a un otro, ¿no? Que es, digamos, por ejemplo, en el texto de introducción del narcisismo, un planteamiento a nivel epistemológico que permite ubicar quizá la pregunta, ¿no? O sea, no es introducido el bebé al narcisismo, como si el narcisismo estuviera ahí, sino que es la mamá, la madre, quien introduce su narcisismo, ¿no? Claro, ahí es todo un proceso, ¿no? De cómo se lleva a cabo eso, ¿no? Gracias, doctora. Esta intervención que haces me parece que me permitió pescar algo de la observación de Juan al respecto del quantum referido a la sexualidad y por supuesto que
inspira, ¿no? O hace sentir a Freud la obligación de plantear, por supuesto, pues una económica, ¿no? Un registro económico específicamente para dar cuenta de los fenómenos. Hay toda una codificación económica en ese sentido al respecto de esa exigencia de trabajo que Freud se ve pues obligado a plantear, como decía, pues para dar cuenta, por ejemplo, de las maneras en cómo alguien puede caer enfermo, ¿no? Por ejemplo, decía, cuando se pierde una satisfacción que ha sido grata para la persona, esa puede ser una de las entradas a la neurosis. O cuando se plantean una serie de exigencias provenientes del entorno que, sin embargo, las capacidades de la persona no alcanzan a satisfacer, esa puede ser otra forma de entrar. Y son modos de expresar en el lenguaje de la subjetividad ese elemento cuantitativo. Ese elemento cuantitativo, y pues ni qué decir del concepto de libido, ¿no? Libido oral, libido anal, libido fálica, todas esas formas de esa transformación de esa energía sexual, ¿no? Los distintos avatares de esa sexualidad que está permanentemente configurando el escenario de la subjetividad, ¿no? Sí, sí. ¿Alguien más? Porque nos estamos acercando por cuestiones de tiempo a tener que cerrar sin concluir, porque esta es la primera. Y un gusto por acá verlos a César. Un gusto, César. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, doctora. Buenas noches, maestro Villegas. Primero que nada, pues agradecer porque que se aperturen estos espacios, ¿no? Que siempre son pues bien aceptados, ¿no? Por muchos de nosotros. En cuanto a lo que vierte el maestro Rodallegas, pues me parece que el título es la parte de rudimentos, es fascinante, ¿no? Yo en cuestión literaria me he acercado mucho a ensayos que precisamente más que ensayos están siendo demasiados amasijos sobre temas que nos interesan, pero que apenas vamos ahí alcanzando a rasguñar, ¿no? Toda esa información. Me pareció muy interesante lo que comentó Sergio y lo que aportó también la doctora Tania, ¿no? Respecto quizá hacia el hecho de que evidentemente no vivimos bajo la moral victoriana. Hoy hay otros elementos que pueden generar que personas vayan a comenzar su propio análisis, ¿no? Esta parte de la violencia estructural, ¿no? De la parte que quizá cierta parte dominante, ¿no? Que puede regir en aspectos incluso hasta políticos, una especie de ortopedia del comportamiento general del humano que pueda llevar hacia estas cuestiones, ¿no? Hablando de sexualidad. Sí, hoy hay una mayor apertura respecto a la comunidad LGBT, sin embargo, como se hizo la anotación, existen estas prácticas, ¿no? De hacer una profilaxis respecto a ello. Y creo que es eso, ¿no? El psicoanálisis también debe ir encontrando esos modos, ¿no? Debe ir identificando los aparatos que hoy en día están operando, que generan angustias, que generan sensaciones de incomodidad o de no pertenencia, o incluso cuestionarse si se debe de pertenecer o no. Me parece que creo que el camino, ¿no? De la práctica del psicoanálisis está incluso en eso, ¿no? En seguir buscando sus propios espacios, ¿no? Y pues bueno, pues un saludo de nuevo ahí a viejos conocidos. Muchas gracias, Astrid. Un abrazo enorme. Pues si te parece... Creo que estos espacios nos van a deparar pues muchas cuestiones enriquecedoras, reflexiones, diálogos. Creo que hemos empezado con el pie derecho. La próxima sesión les comento que entonces, permítanme ubicar exactamente la fecha, será el 24 de febrero, igualmente a la hora que hemos iniciado el día de hoy, 6 de la tarde a 7:30. Les pido que por favor, les pedimos que por favor estén al pendiente de la publicación de la publicidad
en donde va a aparecer el formulario en el que nuevamente hay que estarse registrando, eso para llevar un control pues, de la asistencia y para poder remitirles a ustedes las salas para que puedan ingresar. En la próxima ocasión estará el maestro Luis Fernando Ortiz Rodarte, un colega que radica también en la ciudad de Durango, y que, bueno, ya estaremos publicando algo en relación a su tema, y si llega a haber alguna lectura propuesta por él, también se los haremos saber mediante la publicidad que estaremos difundiendo en las plataformas, ¿no? Y bueno, pues agradecer muchísimo su atención, su interés, sus participaciones. Me da muchísimo gusto encontrarme con personas con las que he coincidido en otros momentos y también con pues, personas con las que nunca había coincidido, pero que estamos construyendo estos espacios, como lo han señalado ustedes, muy necesarios. Y pues tengan muy buena noche. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego, Berenice. Un gusto verlo de nuevo, profesor. Igualmente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.